Continuamos viendo nuestra vida de comunión los unos con los otros de acuerdo a la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 16, cuando él está saludando a sus amigos allí en Roma. Es interesante la cantidad de gente conocida que Pablo tenía en la iglesia de Roma. Y en nuestro viaje imaginario, el que lo hace el apóstol Pablo por la inspiración del Espíritu Santo, no me lo debo olvidar nunca. Vamos siguiendo un orden y estamos en el versículo 5, la segunda parte. Él está saludando a Epeneto, que era de una parte norte de la Turquía moderna. Su nombre significa digno de encomio o de alabanza. Realmente hay que ser una buena persona para poder llevar este nombre. Pero es el Espíritu Santo que le lleva a poner una nota más destacada al apóstol, porque él a continuación agrega amado mío. ¿Se imaginan qué honor? Porque caso contrario sería para burla. Este hermano fue el primero que se convirtió en esa zona donde Pablo le estaba recordando, y seguramente fue el que llevó también los primeros invitados a conocer al apóstol y su mensaje. Ahora está en Roma, a muchos kilómetros de distancia, pero el apóstol lo recuerda con mucho cariño. Qué bueno si cada uno de nosotros nos calzara bien este apelativo. Fulano, ese sí que es digno de alabanza, de encomio. Es un buen tipo. Luego nos encontramos a otra mujer, a María, que era muy trabajadora. Su nombre es muy común, pero lo que no era común es lo que Pablo habla de ella, su forma de trabajar. Dice Pablo, ha trabajado mucho. Alguien ha dicho que este capítulo es una muestra de lo que será el tribunal de Cristo. Aquí nos encontramos con una mujer sencilla, pero muy fiel al Señor. Y a Él sirvió. Así son todas las Marías que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra vida, que cuando no habían ido a hacer algo en la iglesia, nos dábamos cuenta que no había estado, que algo le había pasado. Estas Marías trabajan mucho, pero lo hacen para el Señor. Y aquí también debo medirme yo. Y no sé cómo saldría en este examen. Pero María trabajó mucho para el Señor. Que aprendamos la lección. Ahora Pablo saluda a continuación a dos parientes que tiene en Roma. No son los únicos. Andrónicas, que significa hombre de victoria, y Junias, que significa juventud. Esta gente se había convertido antes que Pablo y gozaban de la confianza de los apóstoles. Eran estimados. En realidad eran personajes, como decimos nosotros. En realidad eran personas de importancia, seguramente dentro de la iglesia, y Pablo les trata con todo respeto como a sus parientes, pero también como a sus hermanos responsables. La pregunta es si tratamos así a los hermanos de nuestra iglesia. Pero agrega un detalle más. No sabemos cuándo ni dónde, pero en algún momento de persecución compartieron las celdas con Pablo. Qué interesante, ¿no es cierto? Qué honra pudo haber sido para ellos haber sufrido por Cristo y su Evangelio. ¿Cómo nos vemos nosotros en esta foto? El que sigue en los nombres lo tiene de esclavo, y eso es lo interesante, como otros tantos. Amplias, quiere decir grande, espacioso. A lo mejor tiene que ver con su físico.
pero no sabemos nada más de él, porque es una persona que el apóstol Pablo le llama amado mío en el Señor. ¿Les parece poco esto? Una persona que es amada por el apóstol Pablo en el Señor. Qué interesante, ¿no? Pero también nos encontramos a otros dos hermanos. Uno Urbano, que significa lo que su nombre lo indica, alguien de la ciudad, y Estaquis, que significa espiga de trigo. Probablemente también nombres de esclavos, pero que ambos fueron de gran ayuda al apóstol Pablo, y este es un gran privilegio para cualquiera, haber servido al Señor junto con el gran apóstol. Apeles, cuyo nombre es separación o exclusión, fíjense qué nota se sacó. Aprobado en Cristo. No sabemos qué trabajo hizo, no sabemos dónde estuvo trabajando, pero sí sabemos que lo hizo para el Señor y que fue aprobado por Él. ¿Necesitamos algo más? Después dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Aquí tenemos que explicar quiénes son los de las casas de. Eran los esclavos convertidos que vivían en la casa de su patrón, que es muy probable que también se hubiera entregado al Señor. Y luego hará lo mismo el apóstol con la casa de Narciso. Los historiadores nos hablan de iglesias en las casas de, como en el caso de Aquila y Priscila, que hemos visto en el principio. Así que ya aquí habría una comunidad entre los mismos obreros cristianos convertidos. Por otro lado está Herodión, nieto de Herodes, a quien Pablo llama su pariente. No sabemos cómo sería, pero de cualquier manera aquí hay otro nombre destacado, entre comillas, que dicho sea paso, era nieto de Herodes el Grande. Había también dos hermanas con nombres raros. Trifena, que significa delicada o vivir lujuriosamente, y Trifena, que significa triple brillo. A ver si se nos aclaran un poco estos nombres raros. Ambas tienen nombres reservados a esclavas sexuales, que posiblemente se hubieran liberado al convertirse y ahora en la iglesia tenían libertad y lo hacen para el Señor. ¡Qué cambio!, ¿no es cierto? De la esclavitud a la libertad en Cristo. Solo el Evangelio podía haber producido los cambios en aquella cultura. Lo mismo que en el día de hoy. Por último, miremos a la amada Pérsida. Y yo quisiera que alguien pusiera, si fuera verdad, este epitafio que puso Pablo sobre mi tumba. Ha trabajado mucho para el Señor. ¿Qué les parece? Ha trabajado mucho para el Señor. Qué hermoso es pensar en todos estos hermanos que hemos visto y mencionado, gente sencilla de la cual el Espíritu Santo nos ha querido dejar tan solo una pequeña pincelada, pero que los pinta de cuerpo entero, en el servicio para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiera que el día de mañana, como en estos casos, ver que alguien sirvió al Señor, que la obra se hizo sin mucho ruido, sin mucho escombro, ni publicidad, el trabajo se hizo. Almas preciosas fueron alcanzadas para el Señor. Y mirando hacia adelante, aún queda mucho para sembrar. Pero cuidado, la obra depende de cada uno de nosotros.
Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto, y fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Juan capítulo 4, versos 36. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Será hasta mañana, si el Señor lo permite.